Saludamos a todos aquellos que se unen a la Iglesia Cristiana de las Américas para compartir la palabra del Señor y juntos aprender a vivir y a vivir bien. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que de alguna manera es un complemento a la predicación de la semana anterior. Recuerde, la semana anterior habíamos aprendido acerca de los tres caminos del alma. El alma se encamina hacia lo bueno o hacia lo malo. Pero ojo, incluso podría el alma encaminarse hacia la muerte. Recuerda el pasaje de Ezequiel, capítulo 18, en el versículo 4 y en el versículo 20, la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma puede ir directamente a la muerte. Y el apóstol Pablo trae una enseñanza acerca del alma, por supuesto, pero mucho más acerca del pecado. El pecado, si el alma que pecare morirá, entonces es necesario que conozcamos el alma, que ya lo hicimos la semana anterior y qué podemos hacer con ella. Pero tenemos que tener claro qué es el pecado, ¿sí? No es una prédica para ofenderle, no es una prédica para acusarle de ninguna manera, es una prédica para edificarle, mostrarle lo que la Biblia dice acerca del pecado, lo que un hombre como Pablo sintió acerca de esta lucha con el pecado y lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Así es que quédese con nosotros que están en casa. Esta es la lucha interna o la lucha interior. Vamos a tomar como texto de base Romanos capítulo 7, versículos 17 hasta el 25. Romanos 7, 17 hasta el 25. La Escritura dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es muy claro lo que el apóstol Pablo menciona aquí, dándonos cuenta de que hay alguien morando en nosotros. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra morar significa permanecer, estar allí constantemente. Y Pablo dice, es el pecado que permanece constantemente en mí. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Tengo el deseo de hacerlo, pero hago lo contrario. Entonces, tenemos que aprender, queridos hermanos, que el pecado será parte de nuestra vida todos los días. Esto no va a salir, porque Pablo dice, el apóstol Pablo es eminencia de quien podemos aprender. Él dice, el pecado mora en mí. Entonces, en cada uno de nosotros mora el pecado. Quiero que hoy entendamos o atendamos mucho a estos 7 aspectos que tengo para compartirles acerca de lo que implica el pecado y esa relación con nosotros. Quiero usar un ejemplo. Hay algunos tipos de plantas, entre ellas hay unas plantas que se llaman autótrofas. ¿Han escuchado esto? Yo nunca. También hay otras que se llaman epífitas. ¿Han escuchado? Peor. ¿Pero qué son las unas y qué son las otras? Tengo que recurrir a la polla. Las autótrofas son aquellas que toman la clorofila de otra planta y se nutren, ¿sí? Se valen del proceso que hace la otra planta para vivir. Entonces, como quien dice, es un chupasangre. Sí, le chupa todo
el alimento, ¿no es cierto? Y vive. Pero ¿sabe qué? Algunas son pequeñas, algunas son vistosas, interesantes, agradables a la vista incluso. Pero hay otras también que siendo esto y lo otro, también pueden ahogar tanto a la planta primera, a la que produce esta clorofila, que pueden terminar matándola. ¿Cuántos conocen un arbusto que se llama la Susanita? No sé por qué, pero es el mismo nombre de mi suegra, Susanita. Pero la Susanita es una planta, un arbusto que crece alrededor de otra, que llega a tal punto que incluso puede llegar a matarla. No le he visto creciendo alrededor de mí a mi suegra, gracias a Dios. Pero esta es una planta autótrofa, que se nutre de la otra planta a tal punto que puede llegar a matarle. Están viviendo juntas, están conviviendo. Es muy parecido a lo que sucede con el pecado. El pecado está en nosotros, está chupando lo bueno, está sacando lo mejor de mí, está alimentándose, engordando la carne, ¿sí? Deseando matar mi alma. Es lo que quiere el pecado. Pero hay otra planta, la epífita. Una planta epífita es una planta muy bonita. Una de ellas es muy bonita. Usted creo que sí conocen las orquídeas. Las orquídeas son unas plantas hermosas, cada una más que otra, ¿no? Dicen que aquí, en nuestra provincia nomás, en el sector de Gualaceo, hay una gran variedad de orquídeas. Ahora bien, esta también está cerca de la planta. También convive con la planta. Está allí. Usted ve un árbol ahí está una orquídea. Pero la diferencia es que la orquídea subsiste por sí misma, no tiene necesidad de robarle ningún nutriente al árbol. Conviven juntas y lo que hace es que este árbol, este arbusto, esta otra planta, junto con la orquídea, más bien hagan un complemento hermoso de la naturaleza. Entonces, es en cambio lo que hace la vida regenerada en Cristo Jesús con nosotros. Recuerde que en nosotros el pecado que está allí puede llegar un día a matarme. Pero la vida nueva, una relación con Cristo, puede estar también viviendo conmigo y lo que intenta es hacer hermosa mi vida. Eso es lo que quiere. En la palabra del Señor se nos muestra este pasaje, dando cuenta que en primer lugar, tengo 7 aspectos como les mencioné. El primero es que tenemos que entender que hay una lucha que todos conocemos o tendemos que llegar a conocer. Pablo aquí lo que está haciendo es abriendo su corazón a cada uno de nosotros. Hasta hoy, después de tantos años, estamos mirando este pasaje y estamos mirando cómo un hombre se muestra así, muestra su ser interior. Mi esposa decía la semana anterior que justamente el alma es algo que hace que mostrarlo quiénes somos, pero desde adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, es lo que hablo, lo que pienso, lo que hago, es algo que nace primero en mi interior y aflora después. Pablo dice, este interior que tenemos, o en este interior que tenemos, hay un ser habitando junto con nosotros que quiere matarme. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos los cristianos debemos estar conscientes entonces de que tenemos una batalla, tenemos una lucha interna, una lucha, ¿por qué? Pablo no es un hombre, quizás lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí no es la frase, un eslogan bonito de un hombre que se autodefine como un fariseo orgulloso o tampoco como un pecador sin esperanza. No, Pablo es un hombre, o está mostrándose aquí como un hombre regenerado que enfrenta una lucha con el pecado. ¿Por qué? Por el deseo de agradar a Dios. ¿Sabe qué? Si no hay una lucha en contra del pecado, es muy probable que tampoco exista un deseo por agradar a Dios. Pues se está acomodando al pecado, engordando al pecado, haciendo crecer esta Susanita, ¿no? Que un día va a poder tal vez tocar o tomar su vida. ¿Alguna vez has sentido, hermano, la frustración por no vencer ciertos pecados en su vida? Querido amigo que está en casa,
se ha frustrado porque no ha podido vencer un pecado en su vida? Todos tenemos esa lucha. A veces es fuerte, a veces pensamos, notamos que estamos ganando la batalla, pero nunca dejará de existir esa lucha en nosotros. Amén. Número 2, tenemos que entender la realidad de esta naturaleza pecaminosa. Versículos 17 y 18, el apóstol Pablo reconoce esta naturaleza en su propio ser. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él está reconociendo. Pero es que Pablo está echándole la culpa al pecado como un ser independiente, el cual tiene él la responsabilidad sobre mi propia vida. En ninguna manera. Él está tomando responsabilidad de que tal vez es responsable de hacerle crecer más a este ser que está morando internamente en él, el pecado. Nosotros somos los responsables. Tenemos que entender esta realidad en nuestra vida, pero también tenemos que entender que no podemos, no debemos permitir al enemigo interno que está en nosotros mismos ganar terreno o tener el control sobre nuestra vida. El pecado, cuando domina al hombre, no solo le convierte a un hombre pecador, sino a un hombre esclavo del pecado. Y nosotros con Cristo ya no somos más esclavos del pecado. Amén. Entonces, la realidad de la naturaleza pecaminosa no es una excusa, sino más bien es una revelación, es poner al problema, ¿sí?, de lo que estoy haciendo, quien está habitando a mí, pero también de que esta conducta que va a notarse por este nivel de pecado que tenemos en nosotros, dependerá de qué o cómo le estoy permitiendo yo avanzar a él. Aquí, el protagonista para el apóstol Pablo, según el versículo 25, es Cristo Jesús. Para nosotros, lo mismo. Entonces la realidad es, no hay cómo tapar el sol con un dedo. Existe esta naturaleza pecaminosa. Nosotros somos así. Vamos a tener esto hasta el último día de nuestras vidas. Nadie podrá llegar algún día y decir, ya por fin, ya no peco. Ya 10 años de cristiano, ahora sí, ya no peco. No. Pecado va a estar ahí, latente, te va a jalar, se va a seducir, te va a instar a hacer esto, lo incorrecto. Pecado es errar al blanco, el pecado es equivocarse, el pecado es ir en contra de la santidad de Dios, y eso vamos a querer hacer todos los días de nuestra vida. Pero Pablo dice, también hay un deseo en mí de agradar a Dios, y por eso hay lucha, por eso hay pelea, por eso hay fricción. Amén. Número 3. El pecado no solo se comete, el pecado mora en nosotros. El pecado no es algo que hizo, ay, me caí, es que me equivoqué, no me di cuenta, o como el chavo, fue sin querer queriendo. Sí, no quise hacerlo, pero sucedió. O como alguien dice, es que se me salió. Sí, porque está adentro, ¿no? El pecado no solo es algo que cometemos, como dice el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce que hay una fuerza activa dentro del creyente. Está ahí, instándole, mostrándole hacer lo incorrecto, está oponiéndose a lo correcto, está siempre atrayendo, seduciendo o molestando. No sé si a usted le pasa, tiene todo el deseo, todo el interés de llegar al culto, pero le jala las sábanas, le jala, no sé, la televisión, le comienza a jalar un poco de cosas, ¿no? El deporte, no sé, tantas cosas que comienzan a jalar, a tirar, para no permitirle que haga algo que puede agradar a Dios. Y no estoy solamente hablando de reuniones en la vida, porque si fuera solamente de reunirse el ser cristiano, entonces fuera sencillo. Estoy hablando de enfrentar el pecado en la vida diaria, en las relaciones interpersonales, en los negocios, etc. El pecado mora en nosotros. No tenemos nosotros algo añadido a nuestra vida que podemos separar. El pecado va a estar ahí. Sin embargo, tenemos que nosotros estar conscientes también de que no
somos responsables únicos en esto, sino que hay una fuerza poderosísima en mí que tiene que ser peleada desde la manera más inteligente y espiritual, que ya vamos a seguir avanzando en el conocimiento. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero que también en Cristo tenemos una nueva naturaleza. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 de Corintios. Nueva criatura es. Pero el pecado va a continuar operando desde la carne, desde la humanidad. Esa es la condición. Ahora mire, seguimos avanzando. Número 4. Ya frente a esto, cuando tenemos que tomar una decisión, el apóstol Pablo dice que no es suficiente el deseo. Sí, porque le dice, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Tal vez hay un deseo por ahí, pero con el deseo se logra algo. Yo tengo unas ganas de irme a Dubái. Ojalá tenga más bien la posibilidad de irme más que sea a Chongón, aquí en la costa ecuatoriana. No sé si Chongón es muy bonito, pero tal vez playas, salinas. Con el deseo no hago nada. Tendría que comenzar a trabajar sobre algo, ¿no es cierto? Tendría que comenzar a poner cartas en el asunto sobre lo que estamos experimentando, sobre lo que estamos viviendo. Entonces, no es suficiente el deseo de hacer el bien, eso no basta. El querer el bien, dice Pablo, sí está en mí. Sí está en mí, o sea, yo quiero hacer lo bueno, o sea, el deseo está. Pablo dice, lo quiero hacer, sé lo que es bueno, de veras lo quiero hacer, pero no puedo. Y eso es entonces lo que hago notar, es que hay una lucha en el apóstol Pablo. Hay una lucha de hacer lo correcto, pero también hay un impedimento de no poderlo hacer. Pablo no tiene un problema de intención, ese no es el asunto con el apóstol Pablo. Él quiere agradar a Dios, hay un deseo. Lo que sucede es que el problema en la incapacidad humana, en el añadido o en el ser que tenemos internamente en nosotros, le hemos permitido tanto que nos puede impedir llegar a hacer. Y ese es un problema. Aquí Pablo no está en negación. Él está describiendo nomás su impotencia como creyente en esta lucha, pero también está convencido de quién puede vencer esta lucha. Y después vamos a tratarlo, lo del versículo 25, pero él está consciente de quién es el autor con él para pelear esta batalla. No sé si usted ha visto alguna vez, querido hermano, en películas se ha visto las arenas movedizas. ¿Ha visto esto? Arena movediza. A veces pensamos que no existe, pero sí existe en realidad. Entonces, hace un par de días estuve viendo un video de un científico que quería hacer una investigación sobre unas rocas, pero alrededor de la roca había arena movediza. Entonces, él para saber si podía ir hasta allá, él comenzaba a lanzar algunas rocas y miraba qué pasaba con ellas, si eran succionadas rápidamente, si es que permanecía un poco en la superficie, para poder arriesgarse a caminar por allá. Lo que me dejó claro a mí es que realmente si él botaba en algunas partes de la arena, eso, y arriba parecía que no pasó nada, se les succionó. En otros casos, en otras partes, sí quedaban unos hoyos, unos pequeños huecos que parecía que la piedra estaba un poco superficial. La arena movediza está, el pecado. Este ser morando en nosotros y nuestra autosuficiencia, ¿sí? Es como nosotros estar en esta arena movediza, no vamos a poder pasar, no vamos a poder librar, porque vamos a sucumbir. En nuestras fuerzas vamos a sucumbir. En nuestro deseo nomás vamos a sucumbir. Pablo dice, con el deseo, en otras palabras, no vas a alcanzar nada. Es más fuerte lo que tenemos que hacer, de la forma que tenemos que pelear esta lucha interna en nosotros. Alguien atrapado así, o también como aquel médico que conoce de medicina, usted sabe,
en términos generales, el médico conoce, o redundando, de manera general la medicina, ¿no? Entonces tiene un conocimiento íntegro de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Pero algunos se especializan, pues hay ginecólogos, hay neurólogos, etcétera. Entonces, un médico ginecólogo puede enfermar de un asunto neurológico, de un cáncer, de lo que sea. ¿Sí? Y su conocimiento de ginecología no le va a ayudar en el cáncer de pulmón, por ejemplo. Tiene que recurrir al médico especialista. Como creyentes, nuestra autosuficiencia, nuestro deseo nomás de hacer las cosas, de cómo enfrentar a este ser que está morando junto con nosotros, no es suficiente. Es necesario que entendamos el problema primero, como ya lo estamos haciendo, pero que también entendamos quién puede vencerle. Amén. Número 5. El pecado tiene fuerza, de veras es fuerte, pero no tiene la última palabra. En el creyente no tiene la última palabra. Si leemos versículos 19 y 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está clarísimo, querido hermano, que el pecado sí tiene una fuerza, o sea, tiene un poder para oprimir, tiene un poder para dañar, al punto de que el pecado puede matar. Por supuesto que sí, eso estamos claros. Sin embargo, no tiene que tener la última palabra. Versículo 25 dice, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios, dice el apóstol Pablo en la versión Reina Valera, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y una vez más Pablo está diciendo, Cristo es más fuerte que Él puede hacerlo, pero yo voy a tener esta lucha todo el tiempo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Con la mente quiero hacer lo que dice la ley de Dios, pero con mi carne lo que dice la ley del pecado. ¿Salimos de la carne alguna vez? Nunca. Por más que se vaya al psicólogo y le hagan esas regresiones y como esas otras cosas que le hacen dormir, ¿cómo se llama? Hipnosis y cosas como estas, usted, su cuerpo, su alma, su espíritu, uno es. Punto. Entonces, me perdí, no sé dónde están mis notas. El pecado tiene sí fuerza, pero no tiene la última palabra. La ley de Dios es la ley escrita en el corazón del ser humano por medio del Espíritu de Dios. Pero la ley del pecado sigue activa en la propia carne. Entonces, estas dos leyes, la ley es algo que se cumple porque se cumple, punto. La ley de la gravedad, una ley que se cumple. La ley de la siembra y la cosecha, se cumple porque se cumple. Así también nosotros estamos metidos entre dos cosas que se cumplen porque se cumplen. La ley de Dios, las estrategias, el aprendizaje que podemos recibir acerca de cómo vencer al pecado está en su palabra. Esto funciona porque funciona, pero de la misma manera la carne, al orillarse al pecado, funciona porque funciona. Quien tiene el control sobre el espíritu, o quien tiene el control sobre la carne, saldrá vencedor. De nosotros depende a quién alimentamos. Sí, como hay una canción que me acordaba que usaba este pasaje, dos seres hay en mí. Dos seres. Uno hacia el pecado, otro me lleva hacia el espíritu. Sí, ¿a quién alimento? Son como dos perros alimentados por nosotros. Va a ganar el que más alimentado esté. Pablo dice que se siente cautivo, que se siente preso, que hay una lucha espiritual, que aunque es un hombre regenerado, entiende que la carne jala y jala y jala. Ahora, no podemos ignorar esta guerra, queridos hermanos. Negarla solo nos hace ser más vulnerables, no entender quién es nuestro enemigo, que hace unas 2 semanas también estudiamos acerca de las huestes espirituales de maldad y todo esto, que ya es otro enemigo, pero hay uno que está con nosotros, que está todo el tiempo, que no podemos sacarlo, pero que sí podemos controlarlo. Y eso es lo que Pablo a la final está tratando de enseñarnos en esta porción. Él nos ofrece una esperanza
que no es nuestra fuerza, sino la esperanza que es Cristo Jesús en nosotros, con nosotros, fortaleciéndonos, librándonos, ofreciéndonos la guía y la victoria. Y número 6, entonces, ¿quién puede librarme de esto? Y la respuesta está en el versículo 25, es categóricamente Jesucristo. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave entonces aquí de todo el pasaje es que la victoria que nosotros obtenemos no viene por nuestra autosuficiencia, ni siquiera por nuestro entendimiento de lo que implica el pecado y el pecado que mora en nosotros, sino más bien del entendimiento de quién es Jesucristo y cómo éste puede obrar sobre nuestro pecado. Hay claves en la respuesta de Pablo cuando dice, gracias doy a Dios. Lo primero que está haciendo es una actitud de gratitud. Pablo da gracias incluso antes de ver completa la victoria, ¿sí? Todavía se siente miserable, pero está dando gracias a Dios que Cristo está morando con él. Segundo es que hay una dependencia en las palabras de Pablo mostradas, ¿no es cierto?, en que él anhela que Cristo sí sea quien liberte su propia alma y le dé los instrumentos para vencer este pecado que mora en él. Ahora, ¿qué hago entonces como creyente, queridos hermanos? ¿Qué hacemos como creyentes? Para mí hay básicamente tres tipos de personas creyentes, digamos así. La primera es aquel creyente que pelea, que lucha. Sí, el otro es aquel que se siente vencido. Y el otro es aquel que solamente ha llegado a un conocimiento básico de Cristo, que solamente se ha ofrecido una religión nomás. No ha alcanzado a entender a Cristo. Hay cristianos de 8, 10, 20, 30 años que todavía tienen un conocimiento recontra básico del Evangelio, de lo que implica la salvación. Todavía piensan que ser cristiano es asistir de vez en cuando a la iglesia. Y eso no es cristianismo. Amén. ¿Qué hago entonces? Para el creyente que lucha, entender que no está solo, seguir confiando en Jesús, ¿sí? Entender que hay poder en Jesús para vencer el pecado que mora en mí. Para el creyente que se siente vencido, hoy es un tiempo de renovar la presencia del Espíritu Santo en su vida, de decir: Espíritu Santo, opera en mí, vive en mí, desecha o controla al pecado que mora en mí. Solo no lo puedo hacer, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Para aquel que conoce muy poquito o no le conoce a Cristo, tiene que comenzar a entender que hay un poder liberador del pecado en Cristo Jesús. Entonces comience a entregarle su vida a Cristo. Comience a entregarle su vida a Cristo. Quiero ofrecerle algunas conclusiones y aplicaciones prácticas para su vida. La primera, después de aprender lo que significa el pecado que mora en mí, reconozca entonces como conclusión la presencia del pecado en su vida. Reconózcalo. El pecado está ahí. Pero un poco más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, versículos 7 y 8, mire lo que dice el apóstol Pablo. Sí, hay que entender que esto existe, esto es real. Por cuanto los designios, es decir, lo que va a suceder de la carne son enemistad contra Dios, y esto es lo que va a seguir operando en su vida. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto va a pasar siempre. Está escrito, ¿sí?, que la carne y el pecado va a buscar la enemistad de su alma con Dios. Esto va a pasar y esto tenemos que entender y tener muy claro. Entonces no piense la próxima vez, la verdad no, yo creo que es exagerar este asunto del pecado. Era una manera de cómo Pablo mostraba su debilidad. No, es algo que existe, es algo que es real. Eso al salir se va a dar cuenta usted, al estar en su casa, en la relación familiar, matrimonial, con sus hijos, en el lugar de trabajo, con la gente aquí, ¿sí?, con el otro señor que está manejando un carro frente suyo, con el que está cruzando la calle, con todos. De pronto usted va,
Se le presenta a alguien que quiere robarle alguna prenda. Hay una lucha, o sea, el enemigo por todo lado va a estar jalando para robarle su paz, su seguridad, su vida misma. Entonces, los designios de la carne siempre serán tratar de robarle la relación con Dios y al final, como la Susanita, matarle. Querrá matarle. Esa presencia parasitaria en su vida del pecado, lo que quiere es matarle, robarle su relación con Dios. El primer paso entonces hacia la libertad es aceptar que el pecado aún mora en nosotros y que nosotros no podemos vencerlo. Pero número 2, no se desaliente, la lucha es certera, sí, tampoco se desaliente cuando se sienta usted que está peleando esa batalla y que está cansado por eso, porque eso es buena señal. Mire lo que dice Romanos 6, 12 y 13. Romanos 6, un capítulo anterior, versículos 2 y 13. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Es una pelea y tiene que buscar hacer esto. No sé si usted algún momento de su vida ha experimentado una herida, un corte en su cuerpo, no sé, en alguna parte de su cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando hay un corte? Por lo general, a veces necesita sutura, ¿sí? O mucho cuidado, no hacer fuerza para que no se abra esa herida. Pero lo que sucede es que mientras se está curando, se está sanando, alrededor se hace rojo, ¿ha visto? Se hace rojo, sí, y está caliente. Eso es señal de que hay una pelea bacteriana y está ganando la pelea, ¿no es cierto? Los buenos, por así decir. Y va a llegar a sanar su herida. Lo mismo sucede en la vida espiritual y en esta lucha contra el ser que está morando junto con nosotros. Se va a notar, mientras usted está inconforme, está buscando alguna manera de salir adelante, hay una pelea. Está caliente el asunto, significa que hay vida espiritual. Preocúpese, querido hermano, cuando usted sabe que está cometiendo pecado y no siente absolutamente nada, ni ningún deseo de agradar a Dios, no le importa. Ahí preocúpese. Eso es peligroso. Pero mientras usted está, aunque pecando, en su corazón convencido de que tiene que librar su vida del pecado y de cambiar de actitud, de pensamientos, de palabras, de lo que sea, eso es una lucha espiritual sana, da muestra de que usted está vivo espiritualmente. Amén. Entonces, no permita que el pecado controle la manera en que vive, ¿no es cierto? Esos deseos pecaminosos no los permita crecer, más bien que usted, a través de la presencia de Dios en su vida, sea controlando todo lo que puede convertirle a usted en un hombre o una mujer que le lleve no solamente a vivir en pecado, sino a morir por el pecado. Amén. Y número 3, depende completamente el asunto de la victoria en Jesucristo. No es de nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Ya hemos hablado hasta la saciedad de eso. Pero mire, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche, querido hermano, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche sus palabras, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de Jesucristo, no dice por medio del Señor Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo, es decir, aquel que se convirtió en dueño suyo. Entonces no es Cristo, no es una teología por ahí. No, Cristo ya pagó mis pecados. No.
Es su Señor quien liberó su pecado. Pero para que sea su Señor, usted tiene que ser su súbdito. Usted tiene que ser propiedad de Él, porque la palabra Señor significa dueño. Podemos acceder a la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él sea Señor de nuestra vida. ¿Se nota la diferencia, querido hermano? No, Cristo no solo le perdona, Cristo le capacita, Cristo le ofrece las herramientas para la victoria. Cristo le ofrece una relación con Él. En esta relación Él se convierte en dueño, en amo, en Señor, y como tal Él va a cuidar, proteger, restaurar. ¿Se nota la diferencia, amado hermano? Necesitamos que Cristo sea nuestro Señor. Es la única manera entonces que podríamos obtener la victoria sobre este ser interno que está allí, que está allí. Cuando Cristo o cuando de Cristo yo soy el Señor, entonces el pecado está campeando y creciendo en mi vida. Es muy diferente. Él, repito, no solo es alguien a quien usted puede acceder y decirle, perdóname, Señor. Él es alguien a quien si usted accede, Él se convertirá en su dueño. Cuando en la sociedad a veces no tenemos todo el dinero para comprar las cosas que queremos, ¿no es cierto? Eso es cierto, ¿no? Entonces, tenemos algunas ideas interesantes. Yo quisiera comprarme un traje de, no sé, me invento, ayúdeme, yo no sé mucho de moda. Déjeme ver qué dice aquí. No dice nada. No tiene ni marca este. Pero ya en Cuenca nomás hay una marca que se llama Sofine. Ya es un terno caro, ¿no? Y no sé, otra marca interesante puede ser, ¿cuál? Armani, ya, muy bien, gracias, yo no sé de eso. Armani, pero si yo quisiera comprarme un traje que cuesta $20,000, olvídelo, yo no tengo, no puedo. Pero si venden de segunda en $50, yo lo voy a tomar. ¿Cierto? Eso es algo que va a tomar, a ser parte de mi vida. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Buena pregunta, ¿por qué era que quería usar esto? Ay, ya me voy a acordar y voy a decirles, ¿sí? Ay. No sé por qué lo dije. Pero sí quiero persuadirle, querido hermano, a tomar actitud sobre su vida, a saber quién es Cristo Jesús en su vida, a depender de Él, a no ser usted el dueño de Cristo, a no ordenarle usted a Cristo. Ese es un error gravísimo. Mi corazón comienza a compungirse cuando yo veo que alguien salta, se pone rabioso y le dice a Dios que haga esto y aquello, cuando la Biblia nos enseña a rogarle, a pedirle, a clamarle. A veces yo me pongo bravísimo, creo que con una palabra grosera le gano al pecado y no es así. A quien tengo que pedirle que obre en mi vida es a Cristo. Pero ¿sabe qué? Esto implica la respuesta mía, mi reacción. Mi reacción. Sometidos a Cristo significa hacerle Señor a Cristo. Lo contrario sería Cristo sometido a mí. Religiosidad. Malentendido de lo que implica ser salvo. No. Cristo sí es nuestro Salvador, pero más aún Él quiere convertirse en nuestro Señor, que nos ofrece la victoria, que nos cuida, que nos protege, que nos prepara, que nos instruye, que nos edifica, que nos da las herramientas para vencer esto que estará en nosotros todos los días. Entonces, si está cansado de luchar en sus propias fuerzas, venga a Cristo. Si se siente atrapado, recuerde que
Dios mismo le levantó a Cristo Jesús de la muerte, de esa tumba. El mismo Dios que puede obrar con usted frente al pecado. Si no conoce a Cristo, puede comenzar ahora mismo una vida nueva. Todos ustedes que están en casa, tal vez tienen una relación con el Señor, tal vez no la tienen, tal vez no comprende lo que implica hacer de Cristo Señor de su vida. Hoy quiero invitarle a reflexionar y clamar la presencia del Señor en su vida de tal manera que cada uno de nosotros podamos someternos a esa autoridad que echó fuera la muerte del Hijo de Dios, el mismo poder que puede sacarle a usted y a mí del pecado. Amén. Que el Señor les bendiga. Una linda semana.